Me gustaría que lo que voy a decir fuera diferente, pero lamentablemente no lo es. El último capítulo de Kimetsu no Yaiba, el 205, es una mala conclusión. En general, no muestra nada de lo que queríamos ver. Es un final apresurado y sin ninguna estructura. Por el modo en que se estaba llevando el último arco de Kimetsu no Yaiba, con la pelea contra Muzan, los pilares luchando con todo, también Tanjiro y sus compañeros atacando con todo lo que tenían, con sus últimas fuerzas, viendo cómo se iba a dar la conclusión hasta este momento, parecía que iba a ser mejor este final. El último capítulo me ha decepcionado bastante, no ha sido lo que esperaba, quería ver mucho más de los personajes, y aún así terminan mostrando un time skip de unos años que ni siquiera conocemos, viendo personajes que no sabemos nada de ellos, simplemente sabiendo que son la descendencia de Kamado Tanjiro, de Nezuko, de Zenitsu y de los demás. Yo, más que un salto de tiempo tan grande para ver la generación posterior a Tanjiro, esperaba más ver el desarrollo de los personajes que se llevó a cabo luego de que dejaron de combatir, cómo vivían ahora en paz, cómo por ejemplo Zenitsu y Nezuko se iban a casar, cómo también Tanjiro y Kanao se casaron de algún modo y cómo tuvieron una familia, vivieron felices, pero no de este modo de mostrar que fue una descendencia bastante larga, cómo actualmente están en una sociedad moderna, donde van a la escuela, donde los cazadores son simplemente una leyenda del pasado, la pelea contra Muzan es solo un recuerdo vago, donde tienen cosas de recuerdo como la katana de Tanjiro, una foto de todos ellos juntos, que de hecho fue lo mejor que tuvo el último capítulo. Ver esa última viñeta con los personajes que sobrevivieron fue bastante bonito y creo que fue de lo mejor, pero eso se pudo quitar y se pudo poner de otro modo, no con la descendencia de varias generaciones después. Tal vez este último capítulo hubiera estado mejor si antes de esto hubiéramos tenido un pequeño desarrollo en otro capítulo de los personajes posteriormente al combate, ver cómo ahora están viviendo juntos, cómo viven su vida cada uno, cómo han vivido en paz todo este tiempo y ahora ya no tienen que pelear, ya no hay demonios a los que combatir. Pero se saltaron directamente todo eso para mostrar la última descendencia, que fue lo que vimos, de personajes que ni siquiera nos interesan, no sabemos nada de ellos, de sus vidas, se nos explica un poco lo que hacen, pero aún así no se da a entender muy bien. Por ejemplo, Tanjiro, o lo que es supuestamente el descendiente de Tanjiro, lo vemos correr que llega tarde a la escuela, vemos cómo es amigo del descendiente de Rengoku, vemos cómo también está el descendiente de Zenitsu y de Nezuko, que van por ahí a la escuela, pero no sabemos mucho más de ellos, no se presentan como tal. Un capítulo para ver que siguieron la descendencia y todo eso, pero aún así no vemos nada de los personajes antiguos, qué fue de sus vidas, sabemos que tuvieron descendencia pero nada más. Aunque por lo menos creo que en general este último arco que vimos de la pelea de los pilares y los cazadores en contra de Muzan y las lunas estuvo bastante bien, los combates fueron muy buenos, cómo lucharon los personajes, las historias que tuvimos de por medio, como el pasado de Inosuke, la historia de Kanao con Shinobu, también incluso Zenitsu tuvo su momento con su abuelo y con este otro estudiante que era su compañero, ver cómo desarrollaban más su poder y cómo se esforzaban todos uno a uno, luchando con todo lo que tenían, incluso si eran atacados con todo, estaban sangrando, perdían extremidades y aún así seguían luchando. Tanjiro no tenía un ojo, Kanao también había perdido la vista, Inosuke estaba muy débil, Zenitsu también, los pilares perdían poco a poco, pero se levantaban con todo lo que tenían para lograr ese objetivo que era derrotar a Muzan. Incluso los que ya habían muerto en algún momento tuvieron su importancia, como Tamayo, la cual con las inyecciones estas fue capaz de hacerle un poco más de daño a Muzan para debilitarlo, hacer que sus células no se regeneraran. Fue muy interesante ver esto, ver el potencial de los personajes. Eso en mi opinión sí estuvo bien desarrollado, a diferencia del último capítulo. Por lo que sí, si solo tomáramos evidentemente el último capítulo, que es el 205, sí estaría un poco mal el final, pero tomando todo el arco en general, e incluso todo Kimetsu no Yaiba en general, todo lo que fue la historia, me pareció que fue bastante buena, y que aunque pudo dar más en este último capítulo, todo lo que vimos en toda la historia fue muy bueno, ver cómo Tanjiro se esforzó por Nezuko, cómo llegaron hasta el final para pelear contra Muzan, cómo se desarrollaron los combates, los personajes en general, cómo vimos bastantes muertes y cómo casi de hecho no terminó habiendo ningún pilar, más que solo dos, que fue el pilar del agua y el pilar del viento si no me equivoco. Todos los demás terminaron muriendo de algún modo, en algún momento, terminaron dando todo, mostrando su poder y terminaron así dándole el paso a la siguiente generación, que eran Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y todos los demás. He visto gente que comenta que por ahí podría haber un cambio en la adaptación anime, pero aún así creo que tenemos que esperar mucho para eso, pues la primera temporada o lo que fue los primeros capítulos de Kimetsu no Yaiba en anime, que fueron los 25 que vimos, o 26 no recuerdo cuántos fueron,
adaptaron simplemente como 50 o 52 capítulos del manga, por lo que para esto tendríamos que esperar a ver cuánto adapta el arco del tren infinito que sería la película y ver posteriormente si se sacan más anime o lo dejan ahí. Probablemente sí, porque vaya a triunfar bastante la película, saquen otra temporada que muestre los siguientes arcos, pero no creo que lo veamos pronto. Yo le calculo aproximadamente entre 3 y 5 años para ver todo el arco de Kimetsu no Yaiba y la historia en general adaptada a anime. Y sobre el hecho de que lo cambien o no, lo veo bastante impredecible, ya que no sabemos qué puedan pensar sobre esto. Si ven que el final tuvo muy mala aceptación, tal vez agreguen unas pocas escenas de los personajes en su futuro, como por ejemplo la boda de Zenitsu y Nezuko, que se supone que se ocurrió, Tanjiro con su familia, cosas así, pequeñas escenas que demuestren lo que pasó para desarrollarlo un poco más. Pero no creo que cambien tanto el final, creo que ese último capítulo sí se adaptará como tal, lo que vimos los descendientes de la última generación, yendo a la escuela, hablando sobre historias de los demonios, haciendo todo de sus vidas y ver sobre todo la última foto que, como digo, esa última viñeta sí me pareció bastante buena, ver a todos los que sobrevivieron a la pelea reunidos ahí en un solo lugar, en un último momento, antes de vivir en paz. Pero sin duda yo creo que la conclusión que llegamos todos es que en general Kimetsu no Yaiba como una obra, Demon Slayer es muy buena, sobre todo lo demostró vendiendo bastantes tomos de su manga en el año pasado, fue el manga más vendido superando incluso a One Piece, cosa que no había pasado hace mucho tiempo. Kimetsu no Yaiba lo hizo de una buena manera y logró hacerlo bastante bien con los momentos que estaban ocurriendo en el último arco, los combates que estábamos viendo, pudo alzarse bastante y demostrar que era bastante relevante. En cuanto al último capítulo, si bien bajó la calidad, creo que aún así no quita todo lo que hizo la obra en general con los arcos anteriores, sobre todo por ejemplo el tren infinito, a mí me gustó mucho Rengoku como personaje, también el arco del pilar del sonido fue bastante bueno, cómo perdió todo por sus compañeros, cómo arriesgó todo lo que tenía. Los arcos posteriores también fueron muy buenos, ver cómo entrenaban los cazadores para hacerse más fuertes y poder estar al nivel de los pilares, tratar de derrotar a Muzan todos en conjunto, fue muy bueno lo que vimos en esas ocasiones. Y creo que salvo el final, que como digo el último capítulo decepcionó bastante, en general toda la obra es muy buena y vale la pena leerla, incluso esperar a que salga en anime para verla. Las opiniones están muy divididas con este final, y no los culpo, es bastante extraño pensar cómo terminó Kimetsu no Yaiba, especial viendo que el arco final fue muy bueno, pero en cambio el último capítulo fue decepcionante. Creo que debemos juzgar en general toda la obra, porque si lo hacemos solo el último capítulo va a ser malo, si lo hacemos del todo el arco va a ser bastante bueno en algunas ocasiones, si lo hacemos de toda la obra, creo que podemos juzgar un poco mejor lo que es, los personajes, cómo se desarrolló todo y cómo llegamos a esta conclusión y por qué nos decepciona tanto el capítulo final, qué esperábamos ver en verdad. Yo ya dije lo que esperaba. Ver a Tanjiro con su familia, ver a Nezuko también con su propia familia, hijos, todo eso, pero en una descendencia final de una generación bastante adelantada, como lo mostraron en este capítulo, donde solo vemos a personajes que no conocemos, ni siquiera tenemos la oportunidad de ver a Tanjiro, a Nezuko, ni a ninguno de ellos. Hubiera sido mucho más sencillo mostrar a los personajes de adultos o ancianos jugando con sus hijos o nietos, viviendo en paz por fin, contando la historia de cómo derrotaron a Muzan y a todos los demonios, pero por el otro lado decidieron saltarse bastante, ignorando a esos personajes. Simplemente con mostrarlos cómo fue su futuro hubiéramos quedado más conformes. Tal vez no hubiera sido un final espectacular, pero hubiera sido decente a diferencia de lo que fue este último capítulo. Pero creo que si quisiera me pudiera extender bastante con Kimetsu no Yaiba, hablar de los personajes, su desarrollo, lo que me gustó y no me gustó de cada uno de ellos, de cada arco, todo lo que vimos en los combates, todo lo que avanzó la historia. Es bastante lo que se puede comentar, por eso creo que haré otro video aparte para hablar de Kimetsu no Yaiba como obra y manga en general, y dedicaré solamente a lo que es el final y el último arco, y mi conclusión es que el arco final estuvo bastante bien, y lo único que falla ahí es el último capítulo, pero como obra Kimetsu no Yaiba es muy buena, y yo sinceramente sí la recomiendo. Y con esto finalizo el video, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse para más videos de manga y anime, y también síganme en Twitter en DeviantArt, que está en la descripción. Nos vemos en la próxima. Adiós.